Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy tenemos nuestro live con el doctor Javier García, don anestesiólogo. Es nuestro gran invitado. Hoy vamos a hablar acerca del manejo del dolor durante el parto. El parto es un momento en la mujer que es muy doloroso y que tiene varias etapas en el dolor. Durante toda la vida se ha manejado de muchas formas, con medicamentos en la vena, con medicamentos parenterales, con medicamentos en la columna, y vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de esto con un gran experto en el tema. Ya se está conectando nuestro invitado, el doctor Javier García, don anestesiólogo, arroba don anestesiólogo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, doctora Augusto, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este Gracias a usted evento. por sacar tiempo para acompañarnos y resolver estas dudas que tienen mis seguidoras y todas las pacientes embarazaditas. Bueno, no, con mucho gusto, para eso estamos. De hecho, pues me gusta mucho este tipo de invitaciones para aclarar dudas al público en general. La idea es hablar o tener una charla amena y utilizar no palabras tan técnicas, pues para que la gente lo pueda entender mejor. Así es, doctor. Empecemos, pues preséntese, doctor, por favor. Díganos todos los estudios que tiene. Bueno, pues mi nombre es Javier Mauricio García, yo soy médico anestesiólogo, trabajo actualmente en el Hospital Simón Bolívar, acá en la ciudad de Bogotá, y hago parte del grupo docente del programa de anestesiología de la Universidad del Bosque con el Hospital Simón Bolívar. Pues también tengo por ahí presencia en redes sociales. Muchos de los que me siguen pues también están interesados en el tema, entonces creo que también la gente de mis seguidores están por ahí pendientes de esta charla. Bueno, listo. Estaba yo contando al inicio que el dolor del parto siempre se ha dicho que es un dolor muy fuerte. También en diferentes culturas tiene muchas connotaciones, tiene un significado también, pues, para algunas culturas de soportar el dolor, porque es como la forma en que el niño viene a través de la mamá a la vida y al parecer deja un bello recuerdo haber podido pues tolerar esas contracciones. Sin embargo, existen otras personas que piensan que el dolor no es necesario, que se puede aliviar el dolor. Yo en mi práctica pues veo también pues toda esta gama de pacientes, las pacientes que no quieren manejar el dolor, pacientes que quieren manejar el dolor desde el principio, pacientes que les preocupa porque algunos medicamentos pueden alterar su trabajo de parto, pueden alterar su estado de conciencia. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? Bueno, sí, es una vivencia muy personal, el dolor del trabajo de parto. Cada persona, cada mujer decide si en realidad va a soportar ese dolor o si quiere tener un parto sin dolor, porque incluso podemos llegar a tener partos sin dolor. Entonces, eso es algo muy personal. La idea es que nosotros como anestesiólogos, nuestra tarea es ayudar a las mujeres que quieran tener un parto sin dolor, un parto más, no sé si humanizado en este caso, pero pues tenemos todas las herramientas, muchas herramientas de hecho para llevar esto a cabo. La idea es que, no sé, pues la mujer se va preparando, el cuerpo de la mujer se va preparando durante esos 9 meses o durante ese periodo de gestación para llegar al fin que es el parto. Y va teniendo unos cambios fisiológicos, unos cambios dentro de su cuerpo y esos son retos que nos imponen a nosotros como médicos, tanto a nosotros como anestesiólogos, como a ustedes como ginecólogos. Pero la idea es esa, obviamente respetable. Todos estos procedimientos son procedimientos médicos que tienen muchos beneficios, pero también tienen algunos riesgos que son muy pequeños, pero los hay. Entonces, siempre se hace firmar un consentimiento informado, un consentimiento que nos diga si ese paciente, esa señora que está en trabajo de parto, quiere aceptar ese tratamiento o no, y es la libertad de cada uno si lo acepta o no. Exacto, yo te voy a contar mi experiencia. Yo soy mamá, tengo dos hijas, las tuve por parto vaginal. Me gusta mucho el parto vaginal, soy fan del parto vaginal.
En mi primer embarazo necesité una inducción de parto y recibí analgesia peridural desde 4 de dilatación. Me fue muy bien, sin embargo al final pues disminuimos la intensidad, me pusieron una bombita con medicamentos para estar presionando y yo fuera decidiendo en qué momento necesitaba más analgésico. Llega un momento en que este medicamento, pues en mí yo presento todos los efectos secundarios de algunos medicamentos, soy como muy sensible a eso, y entonces me dieron muchas náuseas y pues mi ginecóloga me dijo, creo que tenemos que hacer ya el expulsivo pues sin analgésico porque no puedes estar vomitando en el expulsivo. Entonces, listo, yo tomé la decisión y nos fue súper bien. En el segundo embarazo, yo toleré como más las contracciones y llegué a la clínica 9 de dilatación. En este caso me pusieron fue una epidural. Dormí un rato y después me levanté ya con la sensación de pujo y pues me fue súper bien. En los dos me fue bien. O sea, yo considero que todas las técnicas que usaron me fue súper bien y fue sí mi decisión pues de tomar analgésico en ese momento para controlar el dolor. Y pues yo quiero que tú nos ayudes a explicar esas diferencias, como qué es una epidural, qué es una peridural, o cuáles son los procedimientos en general que se pueden hacer, primero a nivel médico y segundo a los que tú conozcas que no sean, pues son médicos pero no tradicionales, quiero decir. Sí. Bueno, entonces, para el manejo del dolor en el trabajo de parto tenemos básicamente dos pilares grandes. Un pilar que es un manejo farmacológico, ya sea con medicamentos endovenosos, lo que tú mencionabas, una analgesia peridural, una analgesia espinal, una analgesia combinada, pero bueno, ya les voy a explicar esos. Y otros manejos que es no farmacológicos. De hecho, hay unos que son más potentes que otros. Si uno empieza a comparar cuáles quitan más el dolor, los farmacológicos quitan mucho mejor el dolor que los no farmacológicos, pero la idea es que se complementen. O sea, si uno tiene ese complemento entre eh, las armas farmacológicas y las no farmacológicas, pues tenemos un mejor manejo del dolor. Entonces, vamos a empezar hablando de pronto de los farmacológicos, que es como lo más complicado. A ver si nos da. Entonces, en este caso tenemos varias herramientas. Y lo que hacemos es, pues ya muchos lo conocen, es intervenir una parte que queda dentro del sistema nervioso central, que normalmente se conoce como una anestesia neuraxial, pero para la gente en común, digamos que es en una parte entre los huesos de la columna y la médula espinal, que es la que lleva como la sensibilidad de todo el cuerpo hacia el cerebro, para que se Ujú. haga evidente. Entonces lo que hacemos es poner medicamentos en diferentes espacios. Hay un espacio que se llama peridural o epidural y ahí podemos poner un medicamento, ya sea en bolo, es decir, una sola dosis de ese medicamento que abre ese espacio y se empieza como a diseminar de forma lenta. O también podemos poner un catéter. Hay muchas mujeres, o a la gran mayoría, se les pone un bolo de ese medicamento, se les pone un catéter y por ese catéter podemos poner o infusión de medicamento, es decir, un medicamento que va de forma continua en ese espacio para ir durmiendo, por decirlo así, la sensibilidad o el dolor en este caso, o incluso podemos poner una infusión continua y que la misma persona, a medida que sienta dolor, oprima un botón y ese botón lo que va a hacer es administrar el bolo cada vez que uno oprima. Pues cada vez que Ujú. uno oprima o no, porque esas bombas son, por decirlo así, tienen unos márgenes de seguridad. Entonces, las pacientes no pueden poner oprima, 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 porque eso generaría toxicidad y efectos Claro. secundarios. Entonces, uno como médico lo que hace es poner diferentes como sistemas que nos aseguren que no va a haber toxicidad ni efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, no puedo oprimir ese botón dentro de los próximos 5 minutos. Así lo oprima por lo que más quiera, no se administra un medicamento. O Ujú. la dosis máxima que queremos en una hora es tanto medicamento. Ujú. Entonces, en una hora
puede que la haya oprimido muchas veces. La próxima vez que la vaya a oprimir, pues ya no administra el medicamento. Son cosas que se pueden ir manejando. Este sistema se llama analgesia controlada por el paciente. Ese se puede hacer por la peridural, que fue como les expliqué hace un momento, o también medicamentos endovenosos. Podemos programar medicamentos que vayan por la vena también con este sistema, en infusión continua y dosis que sean a demanda del paciente. Son como lo que tenemos. La peridural es lo que más vamos a utilizar o lo que más hemos utilizado en los últimos 40 años, creo, de los años 70 o 80 para acá. Es como la técnica analgesia de preferencia que se ha usado en obstetricia. Y también se puede usar peridural y espinal combinada. ¿Qué es? Digamos que la peridural, hay una membrana que separa el líquido que va dentro del sistema nervioso central, que se llama líquido cefalorraquídeo, y si ponemos el medicamento por fuera de esa membrana, se llama peridural. Si atravesamos esa membrana y llegamos al líquido cefalorraquídeo, ya se llama analgesia subaracnoidea. Y se llama analgesia, ¿por qué? Porque vamos a poner una dosis, o mejor dicho, hay que hacer la diferencia entre analgesia y anestesia. Hay dosis de medicamentos que son analgésicos. Es como una dosis pequeñita que lo que hace es quitar el dolor. Si ponemos ese mismo medicamento en una dosis mayor, ya vamos a producir anestesia, que vamos a quitar la sensibilidad total de esa parte del cuerpo. Ya no va a haber una disminución del dolor, sino una abolición del dolor. Entonces son como los dos mecanismos grandes que tenemos a nivel de la columna, la peridural y la raquídeo. Con respecto a eso que acabas de decir, pues es muy frecuente en la práctica que nosotros vemos que a veces en algunas pacientes la sensación de pujo se pierde. Y Eh, entonces no sé si eso que tú estás contando influye en eso o existen otros factores. sí, entonces eso no solo quita el dolor, sino que también va a producir un bloqueo motor, es decir, un bloqueo de los movimientos de los músculos. Usualmente los músculos más afectados son los músculos de la periferia, por decirlo así, el músculo esquelético. Entonces, sí, obviamente hay que aclararle a las pacientes que eso va a pasar, que eso puede pasar. Normalmente en los cursos psicoprofilácticos o previos o para la preparación del trabajo de parto, todo eso se aclara, pero pues obviamente para eso estamos también nosotros los médicos, para decirles qué pueden sentir y qué van a sentir. Como tú lo decías, normalmente las mujeres primigestantes, o sea, que están teniendo su primer embarazo, están llegando a un mundo desconocido, como te pasó a ti, pues en tu caso personal. Ya para un segundo o un tercer embarazo, pues las cosas ya son más claras, de pronto el dolor es más fácil de manejar porque ya se ha tenido una experiencia previa, de pronto la ansiedad es más fácil de manejar. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que el pujo va a disminuir, pero pues nada del otro mundo. A veces el trabajo de parto no se termina prolongando de una forma significativa, pero pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos a Danielita, que es mi mamá universitaria, y nos hace una pregunta muy interesante que yo también quería hacer. ¿Hasta qué dilatación es recomendable aplicar la analgesia en el parto vaginal? Eh, pues normalmente eso es una discusión que es clave entre ginecólogos y anestesiólogos. Sí. Nosotros como anestesiólogos, nuestro trabajo es quitar el dolor. Idealmente, como premisa tenemos, si la paciente tiene dolor y quiere que el dolor se quite, pues tenemos que actuar. Pero normalmente el punto de corte que tenemos es los 4 centímetros de dilatación. Cuando están en 4 centímetros ya podemos empezar a trabajar sin problema. O a veces lo que podemos hacer es ir adelantando una parte que es la colocación del catéter para que pues sea más cómodo cuando ya el trabajo de parto está en una fase más adelantada, pues solo sea el hecho de poner medicamentos por ese catéter, pero ya Esa es hemos cuando se adelantado una puede parte. iniciar, pero digamos hasta qué dilatación
digamos, cuando yo estudié, en algunas instituciones los anestesiólogos definían que, digamos, que ponían la peri hasta 7, en otros decían que en el expulsivo no, y en otros decían que en el expulsivo sí, porque era cuando más dolor iba a tener y de pronto iba a requerir una revisión uterina. Entonces, en ese punto, hasta cuándo, más bien, no desde cuándo, Ah, sino ¿hasta hasta cuándo? cuándo se puede hacer la analgesia obstétrica. No, pues hasta el final. La idea es que si la paciente determinó no tener un parto doloroso, eh, pues dar esa posibilidad hasta el final. Lo otro es que la parte final del trabajo de parto puede incluso ser lo más doloroso porque es la dilatación del cuello uterino, la dilatación de todas estas Estructuras. estructuras del piso pélvico. Entonces ahí también debemos actuar. Obviamente teniendo precauciones, no poner tantos opioides, o sea, idealmente si no se necesitan, si no es necesario en ese momento, utilizar solo anestésicos locales. Pues también hay otras opciones, pero pues la verdad no los he visto porque eh, se necesita un poco más de experticia al hacerlo. No sé si tú tengas conocimiento de los bloqueos que se hacen a nivel cervical y eso para el final del trabajo de parto, pero son opciones que hay, pero la verdad nunca lo he visto hacer. No, yo Eh, tampoco. Ahora, bueno, la paciente dice, yo no quiero peridural, no quiero procedimientos, quiero manejo endovenoso únicamente. ¿Qué precauciones hay que tener? ¿Hasta cuándo se puede poner? O si es recomendable, si les disminuye el dolor. bueno, pues el manejo endovenoso usualmente se hace con medicamentos potentes. Los medicamentos más potentes que tenemos en el momento son los analgésicos tipo opioide. Obviamente estos tienen efectos secundarios, así como son potentes para quitar el dolor, también puede producir náusea, puede producir vómito, puede producir depresión respiratoria. Por eso tienen que hacerse en un sitio donde haya vigilancia constante de la paciente, de sus signos vitales, de su saturación. También pueden producir bradicardia, es decir, que se baja la frecuencia cardíaca del bebé que está en este momento en el trabajo de parto e incluso pueden también producir depresión respiratoria en el bebé al momento de nacer. Entonces hay que tener todas estas consideraciones. Usualmente lo que nosotros hacemos es dejar estos analgésicos como complemento de las otras analgésicas que les he dicho y también como segunda opción porque no son tan efectivos y al valorar el riesgo que tenemos con el beneficio que tenemos de quitar el dolor, pues se quedan un poco cortos comparados con una epidural o con una epidural más espinal combinada, pues dependiendo de lo Ujú. que uno esté buscando. En este caso, pues acá Duisy Lucy nos pregunta que si la epidural produce algún efecto en el bebé. Depende de los medicamentos que se utilicen. Si utilizamos únicamente anestésico local, eh, el efecto puede ser muy mínimo, a no ser que haya como un bloqueo simpático en la mamá que produzca hipotensión, es decir, que se baje la tensión o que se disminuya la frecuencia cardíaca de la mamá y que eso afecte la circulación de sangre que le está llegando al bebé, puede estar afectando o puede darse de esa forma. O si se utilizan analgésicos opioides, es muy raro porque la absorción que tenemos a nivel epidural es muy baja. Entonces, que haya toxicidad o que haya efectos directos sobre el bebé, pues es difícil que se dé. Bueno, yo he visto, y igual lo manejamos así, cuando le ponemos analgesia a una paciente, tratamos siempre de, posteriormente a la analgesia, evaluar el bienestar fetal. Realizar una monitoría o escuchar el corazoncito del bebé, porque sí hemos visto ocasionalmente, pero es muy raro, la verdad Bradicardia. es muy raro, lo he visto muy pocas veces, algo de bradicardia, casi siempre transitoria, pero en muy poquitas veces hemos tenido bradicardias de emergencia. Hablando acerca del bebé, pues también hay otra pregunta ahí que es acerca de cuál sería la menos inofensiva para el bebé.
Yo creo que una epidural en su momento, o sea que esté indicada en su momento exacto y solo con anestésico local se puede tener una buena analgesia sin, o con pocos efectos secundarios para la mamá y para el bebé. En Es general, como, entonces, la conclusión es que la analgesia obstétrica es muy segura, por lo que estamos diciendo sí, acá, que tranquilas, que es sí. muy seguro, la pueden usar. Aquí nos preguntan si tiene algún efecto secundario sobre la columna vertebral. Bueno, ya te contesto esa. Sí, es muy segura, pero tampoco es que sea infalible. Obviamente, la analgesia obstétrica tiene también chance, y eso también quiero que quede claro, de falla, simplemente porque las cosas no se dieron, porque hay cambios a nivel de la espalda de las pacientes Mm, embarazadas, de pronto hay un panículo adiposo, o sea, más grasita, que dificulta llegar a ese espacio epidural o a ese espacio raquídeo, dependiendo de lo que uno esté buscando. También hay un cambio en la presión de esas zonas donde uno tiene que poner los medicamentos. A veces pueden cursar con edema, que es como acumulación de agua en esos tejidos y no es tan fácil. Entonces también hay que tener en cuenta que hay riesgo de falla entre a veces entre un 3,5 y hay estudios que dicen hasta un 12%, sobre todo en las pacientes obesas. Entonces, pues hay que tenerlo. Y en cuanto a la pregunta que me decían, que si la epidural produce algún efecto secundario en la columna vertebral, no, es muy difícil que produzca algo. Normalmente hay mitos acerca de la epidural. Por ejemplo, no sé, a alguna paciente le pusieron una epidural y después de 10 15 años empieza con dolor ujú. lumbar, con dolor en la parte baja de la espalda y normalmente le echan la culpa a la epidural que porque por allá hace 15 años le pusieron una epidural es por eso. Normalmente no. Eso se Ujú. debe a alteraciones normales de la columna. Puede ser que haya una disminución de los espacios, de pronto una hernia discal o cosas así. Una Claro, sí. epidural, lo que uno hace es poner una aguja con un medicamento, que ese medicamento se absorbe y se elimina del cuerpo. Es lo que pasa. Obviamente sí pueden haber riesgos y efectos secundarios. Por ejemplo, si uno rompe con esa aguja que es tan gruesa, esa dura madre que es la telita que yo les decía, puede haber una anestesia subaracnoidea inadvertida, o si hay un vasito que pueda sangrar, puede hacerse un hematoma, que es como pues un coágulo dentro de esa parte, que si es una urgencia y tiene que ser drenado, pues hay que hacerlo. Lo otro es que se pasa el catéter a ese espacio epidural y ese catéter, si se deja mucho tiempo, puede hacer como un proceso inflamatorio ahí, o a veces hay catéteres que se quedan, eso es muy raro, solo he visto, si no estoy mal, un caso de un catéter que se quedó en el espacio epidural y hay que pasar a cirugía y quitar ese catéter porque es un cuerpo extraño. Ya son cosas extremas que usualmente no pasan, pero Ujú. pues pueden llegar a pasar. La analgesia obstétrica puede afectar el movimiento, es otra de las preguntas que nos dejaron aquí en el chat. Ah, sí, 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 sí. Como les dije, normalmente producen bloqueo del músculo esquelético. Entonces, si ponemos analgesia a nivel del ombligo, por decirlo así, la sensibilidad y la movilidad de ahí para abajo se ven afectadas. Entonces, lo recomendable es que no se muevan mucho, obviamente no se vayan a parar porque las piernas no van a responder de la misma forma. Hay algo de bloqueo motor y es más marcado con anestesia o la analgesia espinal, cuando se pone una combinación de peridural y espinal. Es más marcado ese Mm, bloqueo motor. excelente. Bueno, doctor, y no sé si quiere agregar más sobre los métodos médicos tradicionales para poder hablar de los que les ha dado mucha curiosidad a las mamás acerca de las otras formas de manejar el dolor. Espérame a ver. Y otras cosas que también se han venido utilizando, que es anestésicos inhalados. Mm, Entonces, eso se interesante. utilizó hace un tiempo, que es, por ejemplo, el óxido nitroso, que es un anestésico inhalado. Básicamente, lo que las mujeres hacen es respirar ese anestésico, que tiene poco efecto
pues sobre la madre y sobre el bebé, pero no es lo mejor pues para contrarrestar el dolor. Y es algo que estamos viendo ahorita, que estamos un poco como cortos de medicamentos, porque por aquello de la pandemia y de los pacientes en UCI, nos estamos quedando cortos de opioides, cortos de hipnóticos, bueno, pero en este caso no se usan, pero cortos de bupivacaína, sobre todo ahorita en el hospital también estaba pasando. Entonces, tenemos que ir buscando como otras alternativas. Siempre tener en cuenta que hay la posibilidad de utilizar anestésicos inhalados que no son tan buenos, pero pues son una alternativa que tenemos. Y no, creo que eso es los farmacológicos. Entonces tenemos la espinal, la peridural, que son a nivel de la columna, los medicamentos endovenosos, que son por la vena, ya Ujú. sea de forma por horaria, por necesidad o por demanda del paciente, como les expliqué con el botoncito de oprimir, y los inhalados. Básicamente tenemos como ese arsenal. Y Excelente. ahora, dentro de los no farmacológicos, vamos a tener como tres grandes grupos. Y dentro de esto, pues vale la pena aclarar que los no farmacológicos no van a quitar el dolor, sino que básicamente le van a ayudar a la mujer como a cambiar esa percepción de ese estado de dolor. Entonces tenemos como un grupo le va a dar a la mujer relajación pues en esta parte final del parto, que son, por ejemplo, la aromaterapia, que hay sitios donde tienen aromaterapia o musicoterapia. Ajá. Hay una cosa que llamamos como analgesia auditiva, que son como música que ayuda a relajar y en últimas termina disminuyendo esa sensación o esa percepción del dolor. También el hecho de tener una temperatura en el ambiente un poco más alta que la temperatura corporal ayuda a disminuir esa percepción del dolor. Eh, Ahorita que estamos pues con la moda, no, sino con esto del parto humanizado, la idea que esa mujer esté dando a luz en compañía de una persona cercana de su núcleo familiar, de hecho, si es su pareja, pues es mucho mejor. Ese dolor es llevado de una forma pues mejor o menos tortuosa, por decirlo así. También hay masajes, acupuntura, acuterapia, bueno, un sinnúmero de cosas que en últimas lo que van a ayudar es a disminuir esa percepción del dolor. También el parto en agua, como facilita los movimientos y que no haya o que el peso del cuerpo se distribuya de una forma más homogénea, también podría ayudar a disminuir un poco esa sensación de dolor. También hay otras herramientas que son las psicológicas. Dentro de ellas aparecen la hipnosis, hipnosis que puede ser proporcionada por otra persona que esté capacitada para darlo. O a veces hay unas charlas de autohipnosis. Y una cosa que leí por ahí es que, por ejemplo, la mano de la paciente, en este caso, se centra como en ser la que quita el dolor y básicamente como la imposición de manos sobre las zonas que están generando dolor en este momento, con el solo hecho de hacer eso puede ayudar a disminuir de forma inconsciente, bueno, en este caso sería consciente, pero de una forma como de hipnosis, esa sensación de dolor. Y también tenemos unos mecanismos que son mecánicos y de los que más se ha estudiado, pero pues no es que sean la gran cosa, son unos parches que se llaman TENS, que son como eh, corriente eléctrica transdérmica. Entonces, esos parches se pueden poner en la zona baja de la espalda o a los lados de la columna y lo que hacen es botar un poquito de corriente y ayudan a aliviar en algo el dolor. Entonces, pues ya vemos que tenemos muchas opciones dentro de las no farmacológicas que nos pueden ayudar a potenciar y ayudar pues los mecanismos farmacológicos que tenemos pues en nuestra mano.
Me parece importante porque hablando sobre el parto respetado, el parto humanizado, pues nos hemos dado cuenta que hay cambios muy pequeños que pueden favorecer ese momento del nacimiento. Como lo acaba de decir el doctor, la temperatura se ha podido manejar en las clínicas, también se ha manejado mucho la música, la paciente puede llevar la música que ella quiera oír, en los baños, ¿no? De agua tibia, en la ducha, también el balón de pilates, los esposos también les hacen masajes lumbares a las pacientes, las pacientes también se han aprendido poemas, han también experimentado la mejoría realizando oraciones, ¿sí? Y cantando, también las he visto cantando. Y todo esto sumado también a algunos cambios de posición, pujar de pie, de medio lado, en posiciones diferentes, digamos la posición donde menos le moleste, también han favorecido. Hemos tenido ya muchos partos donde pacientes no desean la analgesia y por el contrario también los otros partos donde la paciente necesitan analgesia desde el primer momento. Entonces estas son técnicas pues fáciles de aplicar en la clínica, ¿no? Me parece. Sí, sí, esto lo enseñan mucho en estos cursos psicoprofilácticos, pues cuando tienen tiempo y cuando van en pareja también, eh, tienen esa posibilidad de no solo de fortalecer la relación en pareja, sino irse preparando porque normalmente el parto es una situación pues de los dos. Aquí Caro nos pregunta que si la anestesia general puede producir sufrimiento fetal. Definitivamente sí. La anestesia general lo que hace sobre una persona es quitar la conciencia, quitar el dolor, incluso llega a abolir la respiración. Entonces imagínense que ese medicamento que se le está administrando a la mamá llega a través de la placenta y el cordón umbilical al bebé. Normalmente los bebés cuando eh, nacen, mejor dicho, hay que tener muchas precauciones para dar anestesia general. No es que no se haga, sí se hace en situaciones de emergencia o en situaciones muy puntuales, pero hay que tener muchas precauciones cuando se le da anestesia general a una mujer que está embarazada, porque esa anestesia, al igual que le hace efecto a la mamá, le hace efecto al bebé. Entonces hay que tener como eso siempre en mente, que la Sí, anestesia general sí puede producir sufrimiento es fetal. un momento muy estresante para el equipo quirúrgico cuando se toma la decisión de hacer una cesárea con anestesia general. Hay que correr y tratar de hacer la incisión lo más pronto posible y sacar el bebé en el mayor tiempo posible. Es una cirugía contrarreloj. Sí. Todo listo, básicamente empezamos ya y si en 30 segundos está saliendo, pues todo bien, todo va muy bien. Bueno, no sé si has visto por ahí alguna otra Sí, pregunta. aquí hay un aporte acerca de lo que estábamos diciendo, del movimiento libre que mejora también el dolor, la compañía durante el parto, que estamos de acuerdo, así estemos en pandemia, y la hidratación también es muy importante como formas de mejorar el dolor durante el parto. Bueno, la hidratación es algo muy importante, también lo tenía en cuenta, gracias por acordarme. Gracias por Eh, recordarnos, y lo del movimiento sí, libre también se me pasó. sí, muchos anestesiólogos tienen, o bueno, el hecho que no hay nada bioral porque de pronto se pasa esa paciente a cirugía. Pero la Sí, hidratación siempre, desde que sean líquidos, claro, nos da un chance como de 2 horas para, pues, para poder maniobrar con ese tiempo, porque en 2 horas un líquido, pues ya usualmente ha pasado el estómago al sistema digestivo bajo y no nos afecta mucho la toma de decisiones. Obviamente las embarazadas tienen, eh, por decirlo así, un sistema digestivo un poco más lento y un vaciamiento gástrico un poco más lento de lo usual. Entonces uno lo que usualmente es que asume que todas son estómago lleno y se maneja como tal. Bueno, eso es un término médico, pero sí, la hidratación funciona bastante. acá hay muchas preguntas, pero ya son muy médicas. Estamos, digamos, con un chat un poco a grandes rasgos, como más para las mamitas. El Instagram del doctor, don anestesiólogo, yo creo que pueden encontrar más respuestas y ahí tienes tema
Tema para otro para live ahondar. más profundo para médicos y especialistas. Bueno, dentro de estas preguntas, a ver, dice buenas noches a don anestesiólogo, bueno, un saludo. También dosis máxima de la bupivacaína. Creo que el resto de las preguntas que quedan básicamente son ya muy profesionales, tema de dosis, tema De cada de cuánto medicamento poner, como tal. Ujú. sí. Bueno, no sé, creo que de pronto podemos hacer algunas conclusiones, Sí, sacar algunas conclusiones. Entonces, dentro de esto, quiero dejarles claro que la analgesia para el trabajo de parto tiene que ser multimodal. Es decir, que cojamos un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá, y todo eso unido nos va a generar mayor satisfacción y menos dolor sobre las pacientes. También que hay diferentes herramientas que podemos unir. La mayoría van de parte del personal médico para que ustedes no tengan dolor, pero también hay un poquito de parte del paciente, de la familia del paciente y de cómo se está preparando la mujer para enfrentar el trabajo de parto. Eh, y no, básicamente eso, no sé si tengas alguna otra conclusión que se te ocurra por ahí. sí, claro, quiero concluir que es muy importante y muy satisfactorio que cada día las mamás se preparan más para el parto, pueden ayudar en la toma de decisiones, obviamente según lo permita la condición médica de la paciente, la condición del bebé, pero sí hemos logrado un gran avance en que las mamás se entrenen y no y ya cada vez ver menos esa paciente que está ahí acostada como esperando que decidan por ¿Qué va ella a todo el pasar? tiempo. Me parece que son los protagonistas del parto en este momento. Me alegra mucho que ellos estén cada día más eh, como empoderados en eso y sobre todo ver a los papás como entrenándose tanto en eso, involucrándose tanto, pues cada vez tenemos menos hijos y también pues queremos como disfrutar todos esos minutos. Yo pues no tengo sino agradecimientos para toda la gente que se conectó, me parece que todos quisieron aportar, quisieron aprender más del tema, a todas las mamitas que se conectaron, muchas gracias porque esto es un paso para todas las cosas buenas que ustedes están haciendo por sus hijos, aprender, 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 y qué mejor de la mano de un experto como el doctor, don anestesiólogo. Cuéntanos de tus redes para los que no te conocen y para que te sigan y sigan resolviendo más dudas al respecto. Bueno, pues obviamente si hay personal médico aquí que está viendo, bienvenidos. Publicó muchas cosas pues enfocadas hacia el personal médico, sobre todo hacia la anestesia, gran parte de humor, otra parte académica de anestesia, que es de lo que sé porque llevo pues varios años metido en este cuento de la anestesia. Y nada, pues bienvenidos, si me quieren seguir bien, se van a divertir un rato conmigo, si no, pues con la doctora Bustos ahí están llevando a cabo todo esto que tiene que ver con ginecología obstetricia. No, nada, recordarles también que la sensación del dolor es única, cada quien decide si lo soporta o no, y para los que decidan no soportar el dolor, para eso estamos los anestesiólogos. Muchas gracias, doctor Javier. Muchas gracias por su tiempo. Estuvo espectacular el live. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos Chao, por chao. conectarse. Chao.